El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado. Su muerte dejó a un país en estado de shock y al mundo entero observando cómo el hombre más poderoso de la Tierra caía abatido. La versión oficial afirmó que todo fue obra de un lobo solitario, del que nunca se supo nada con certeza. Desde entonces, el caso ha estado envuelto en una era de secretismo, teorías conspirativas y contradicciones, especialmente por los errores y omisiones de la Comisión Warren, famosa por su teoría de la bala mágica. 61 años después, miles de documentos han sido desclasificados por el presidente Trump. Pero, ¿qué revelan realmente estos archivos? ¿Resuelven el asesinato de Kennedy o muestran una historia aún más oscura? Hoy nos adentraremos en esos documentos y en lo que nos dicen sobre la política de la CIA y la administración Kennedy respecto a Cuba y Fidel Castro. La versión oficial hasta el día de hoy ha mantenido a Lee Harvey Oswald como autor del homicidio. Según la propia Comisión Warren, Oswald esperó el momento preciso desde el 6º piso de un depósito de libros escolares, desde donde disparó 3 balas contra el Cadillac en el que viajaba el presidente junto a su esposa y el gobernador de Texas, John Connally. La primera bala apenas rozó el vehículo. La segunda entró por la espalda del presidente y salió por su garganta, dando al gobernador que estaba en el asiento de delante. La tercera bala fue la mortal, impactando directamente en la cabeza de Kennedy. Una vez que cumplió con su objetivo, Oswald abandonó el edificio y se camufló entre los transeúntes. Minutos después, asesinó a un agente de policía que intentó detenerlo. Intentó esconderse en un cine para pasar inadvertido, pero la ciudad entera estaba en alerta. Tras él, iban los miembros del servicio secreto y la policía del estado, quienes no tardaron en dar con él. 2 días más tarde, cuando lo trasladaban desde la comisaría, un hombre llamado Jack Ruby emergió de entre los reporteros y disparó a quemarropa. Oswald cayó al suelo, mortalmente herido. Aquel suceso aumentó aún más las dudas en torno al caso. Nadie creyó en tantas coincidencias. Sin embargo, la investigación continuó. La Comisión Warren estaba decidida a llegar hasta el final, y durante 10 meses recopilaron información y testimonios de testigos para concluir finalmente que Oswald actuó solo y que no hubo ninguna conspiración. El asesinato del presidente Kennedy era obra de un lobo solitario que había enloquecido y había sido capaz de burlar la seguridad del servicio secreto. La teoría no convenció a casi nadie, especialmente por obviar los testimonios de quienes señalaron que habían visto movimientos extraños de hombres con traje en las proximidades, que desaparecieron justo en el momento en el que se oyeron los disparos. Otros afirmaron oír disparos desde varias ubicaciones diferentes. Además, la Comisión Warren tuvo que explicar por qué los disparos que habían impactado contra el gobernador Connally y el presidente parecían provenir de distintas direcciones. Para ello, elaboraron la teoría de la bala mágica. Según la misma, la tercera bala entró por la espalda de Kennedy y salió por su garganta. Luego, impactó en la espalda de Connally, atravesó su pecho, fracturó una costilla, perforó su muñeca y finalmente se alojó en su muslo. Fue hallada en la camilla de Connally, en condiciones sorprendentemente buenas. Algunos forenses investigadores afirmaron que una sola bala no podía atravesar tantos tejidos sin perder fuerza, por no mencionar la trayectoria ondulante de la bala. El caso fue reabierto años más tarde por el fiscal Jim Garrison, del distrito de Nueva Orleans. En 1967, Garrison inició una investigación alegando que el asesinato de Kennedy había sido resultado de una conspiración. Su investigación llevó a juicio a Clay Shaw, un empresario de Nueva Orleans al que acusó de participar en un complot para asesinar a Kennedy. Sin embargo, tras un juicio mediático en 1969, Shaw fue absuelto en menos de una hora por falta de pruebas. Una de las razones del fiscal Garrison para reabrir el caso fue aquella bala mágica. Ahora tenemos algunos documentos que, en su momento, no pudo ver ni el propio fiscal. Uno de ellos es un reporte del año 75 a la Comisión Rockefeller sobre las actividades de la CIA dentro de las fronteras estadounidenses,
en el que se menciona la investigación a Oswald sobre el periodo que pasó en Rusia. En él, se descarta por completo que tuviera alguna relación con la KGB, algo que se defendió a posteriori y que muchos han sostenido hasta el presente. Llama la atención cómo este documento es anecdótico, porque Oswald apenas aparece en algunos documentos de entre todos los desclasificados. Lo que sí se menciona en más de la mitad de los documentos desclasificados es Cuba. Esos documentos prueban una guerra abierta entre la Casa Blanca y Castro entre los años 1961 y 1963, en el que se relatan numerosas operaciones para derrocar al dictador cubano. Esto no ha sido jamás un secreto. Derrocar a Castro fue una de las promesas electorales de Kennedy. No obstante, el hecho de que muchos de los documentos relacionados con las actividades de la CIA en Cuba formen parte de la colección documental englobada en la investigación de su asesinato, revelan que el régimen de Castro fue el principal sospechoso. Uno de los primeros documentos relevantes data de junio de 1961, apenas unos meses después de que Kennedy asumiera la presidencia. En él, se evidencia su decisión de reorganizar la CIA. Esto no era un simple ajuste administrativo. Kennedy buscaba un mayor control sobre la agencia tras el desastre de Bahía de Cochinos, y este movimiento sugiere que tenía en mente una estrategia mayor. El segundo documento, fechado el 28 de junio de 1963, deja en claro que la CIA supervisaba activamente operaciones subversivas contra Castro. En él se menciona un ataque a una base militar rusa en Cuba y a fuerzas castristas, resultando en pérdidas considerables de material militar para la isla. Esto demuestra que, pese a la política oficial, Estados Unidos seguía financiando y organizando acciones encubiertas contra el régimen de Castro. El tercer documento revela información obtenida de interrogatorios a refugiados cubanos. Entre los datos más interesantes, se menciona que un alto funcionario cubano, Leonel Brizola, rechazó la ayuda del Partido Comunista de China temiendo una represalia estadounidense. Esto sugiere que incluso dentro del gobierno de Castro existía un delicado equilibrio de fuerzas y un temor latente a una intervención directa de Estados Unidos. En los meses de julio y agosto de 1963, los documentos muestran un incremento en la actividad del gobierno cubano. Por un lado, había un esfuerzo por mejorar su imagen en Hispanoamérica. Por otro, se intensificaron las operaciones para controlar a los disidentes internos. Esto confirma que Castro percibía la amenaza externa y tomaba medidas para fortalecer su régimen. Uno de los archivos más impactantes es el que confirma la intención de la CIA de asesinar a Castro utilizando los famosos cigarros letales. Durante décadas, esta idea se consideró una simple teoría conspirativa, pero ahora sabemos que existía un plan real y documentado para envenenar los puros favoritos del líder cubano. Otro documento, fechado en febrero de 1963, expone cómo Cuba financiaba actividades subversivas en otros países de Latinoamérica, incluyendo Brasil y Nicaragua. La información contenida aquí detalla la red de contactos entre distintos partidos comunistas y su colaboración para expandir la revolución en el continente. En paralelo, la CIA tenía su propia versión de los eventos en Cuba en esos mismos meses. Según los documentos, su principal fuente de información era un contacto apodado Mr. Califano, quien reveló los movimientos de funcionarios cubanos en otros países, especialmente en México, con el fin de fortalecer la influencia de Castro y crear lazos con otros líderes comunistas. Otro documento de gran relevancia trata sobre la Operación Mangosta, fechado en junio de 1975, el cual analiza la efectividad de las acciones encubiertas que se llevaron a cabo dentro de este programa, cuyo objetivo era derrocar a Castro por cualquier medio posible. Pero quizás uno de los archivos más reveladores es el que expone los planes de contingencia de seguridad nacional para controlar acciones subversivas dentro de Estados Unidos. Este documento confirma la existencia de una brigada de la NSA dedicada a perseguir a cualquier persona sospechosa de colaborar con el gobierno cubano. También deja claro que el objetivo primordial para la seguridad nacional era la caída de Castro, y que la administración de Kennedy nunca abandonó esa meta. De hecho, el archivo data del inicio de esta misión en mayo de 1961, justo después del fracaso en Bahía de Cochinos, lo que indica que lejos de rendirse, Kennedy intensificó los esfuerzos para derrocar a Castro de manera encubierta. Por último, encontramos un documento sobre el interrogatorio a un soldado cubano en Vietnam. En él, se analiza su perspectiva sobre el comunismo
y su papel en la guerra asiática, lo que sugiere que Estados Unidos no solo temía la influencia comunista en América Latina, sino también su potencial impacto en conflictos globales como la guerra de Vietnam. Estos documentos desclasificados no revelan de manera directa quién mató a Kennedy, pero sí nos muestran el contexto geopolítico en el que ocurrió su asesinato. Prueban que la administración Kennedy nunca dejó de trabajar para derrocar a Castro, y que la CIA llevó a cabo operaciones encubiertas con métodos que rozaban lo ilegal e incluso lo inverosímil, como los intentos de asesinato con cigarros envenenados. En última instancia, la historia del asesinato de JFK sigue llena de incógnitas, pero lo que queda claro es que su gobierno estaba inmerso en una lucha encubierta contra Cuba, una lucha que quizás pudo haber jugado un papel en su trágico destino. ¿Qué opinas de esta información? ¿Crees que estos documentos nos acercan a la verdad? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido histórico revelador. Muchas gracias.